Hola a todos y sean bienvenidos una vez más a RosMed. Hoy vamos a hablar del capítulo 22 que vendría a ser insuficiencia cardíaca en el del libro de Fisiología Médica de Wheaton y Hall. Entonces vamos a iniciar. Entonces, la insuficiencia cardíaca ocurre cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo. Por definición es esto. Las causas más comunes van a incluir lo siguiente: disminución del flujo sanguíneo en las arterias coronarias, y esto va a dar lugar a un infarto, daño en las válvulas cardíacas, presión alrededor del corazón, como por ejemplo un taponamiento cardíaco, deficiencia de vitamina B, como en la enfermedad de Beriberi, y las miocardiopatías, por ejemplo, cuando hay alteraciones propias del músculo cardíaco, ¿no? Pero ¿qué pasa en el cuerpo cuando el corazón falla, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar acerca de la dinámica circulatoria. Entonces, la respuesta aguda, en este caso inmediata, va a ser lo siguiente. El cuerpo va a responder rápidamente a través del sistema nervioso simpático, que va a hacer dos cosas: estimular intensamente el corazón, es decir, lo hace latir más fuerte y más rápido, y en segundo lugar va a contraer los vasos sanguíneos periféricos para mantener la presión arterial. Esto va a elevar el gasto cardíaco, es decir, la cantidad de sangre que el corazón bombea temporalmente. Ahora, existe también una respuesta crónica, es decir, a largo plazo, y para esto vamos a hablar acerca de la retención de agua y sodio por los riñones, ya que esto va a aumentar el volumen de sangre, y luego de esto también va a incrementar la presión del llenado del sistema venoso, lo que mejora el retorno venoso al corazón. Si el corazón mejora, se entra en una etapa llamada insuficiencia cardíaca compensada. Bien, ahora hablemos entonces de esta insuficiencia cardíaca compensada. Entonces, es cuando, a pesar del daño, el cuerpo logra mantener un gasto cardíaco adecuado en reposo. Y se caracteriza por lo siguiente: hay un gasto cardíaco normal en reposo, hay un aumento de la presión en la aurícula derecha, sobre todo en las venas yugulares distendidas. También hay una menor capacidad para responder a esfuerzos, hay una frecuencia cardíaca aumentada, el paciente va a tener la piel fría, pálida o también sudorosa, y va a existir disnea, que es esa dificultad para respirar, y también el aumento de peso por la retención de líquidos. ¿Pero por qué el cuerpo tiene estos líquidos o retiene los líquidos? Bueno, esto es obviamente porque hay menor presión arterial y flujo renal. Los riñones retienen agua y sal. El cuerpo va a activar, en este caso, dos sistemas que ya lo hemos mencionado en los anteriores capítulos. El sistema simpático, que en este caso nuevamente hace un minuto hemos mencionado, va a constriñir o va a hacer que se contraigan los vasos y también va a reducir la filtración. Y lo más importante, esto sí lo hemos mencionado en los anteriores capítulos, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, es decir, va a liberar renina, y esto va a ser, bueno, por un proceso va a aumentar como tal la angiotensina 2, y esto va a dar lugar a la vasoconstricción y a la retención. Pero también va a liberar aldosterona, que en este caso va a retener sodio en los túbulos distales. Y otro del cuerpo que también va a activar va a ser el ADH, que es esta hormona antidiurética, sobre todo pues obviamente para retener agua, ¿no? Eso era por parte de la insuficiencia cardíaca compensada, pero existe otro, se llama insuficiencia cardíaca descompensada. Entonces, esto ocurre cuando los mecanismos de compensación ya no son suficientes. El corazón se debilita tanto que no puede bombear suficiente sangre ni eliminar el exceso de líquidos. Los riñones siguen reteniendo líquidos y empeorando la situación. Entonces, para esto existen causas. En primer lugar, la acumulación de calcio insuficiente en el miocardio, lo cual va a dar lugar a una debilidad. Luego también el estiramiento excesivo del músculo cardíaco, ya que va a perder la fuerza, un edema del miocardio, ya donde el corazón pues no se va a llenar bien, y la disminución de la noradrenalina en el corazón, ya que va a existir una menor contracción. Entonces, hablemos de lo más importante: tratamientos. Entonces, para esto el libro nos menciona, por ejemplo, los cardiotónicos, que en este caso, como los digital, quienes van a aumentar el calcio intracelular y van a mejorar la contractilidad. Pero también tenemos los diuréticos, como la furosemida, que van a eliminar líquidos y dilatar las venas, menos carga para el corazón, ¿verdad? Y también, obviamente, lo más importante, dieta baja en sodio y agua, ya que va a evitar la sobrecarga del volumen. Entonces, también nos mencionan en el libro acerca de la insuficiencia cardíaca izquierda unilateral. Entonces, esta es básicamente consecuencia debido a la acumulación de sangre en los pulmones, lo que aumenta la presión capilar pulmonar, y esto obviamente puede dar lugar a un riesgo de edema pulmonar. Entonces, las características clínicas que aquí nos menciona es sobre todo va a haber un aumento de la presión en la aurícula izquierda, ¿no? Obviamente por la relación que tiene anatómicamente con el pulmón.
Ahora, también va a existir una congestión pulmonar, va a haber un aumento de la presión en la aurícula izquierda, va a existir edema pulmonar si la presión capilar pulmonar supera los 28 milímetros de mercurio, y se menciona que la presión arterial y el gasto cardíaco van a ser normales siempre y cuando estén en reposo. Ahora, también, como mencionamos con respecto al reposo, si existe, por ejemplo, un mayor ejercicio, esto puede empeorar el edema pulmonar. Ahora, si hacemos una comparación, por ejemplo, con una insuficiencia derecha unilateral, es decir, hablamos en primer lugar de la insuficiencia cardíaca izquierda unilateral, pero si hacemos la comparación con la insuficiencia derecha unilateral, es que va a existir un aumento de presión en la aurícula derecha, va a existir un edema periférico y no va a haber edema pulmonar ni presión elevada en la aurícula izquierda. Ok, existe también otro tipo de insuficiencia, que en este caso es insuficiencia cardíaca de alto gasto. Y entonces esto puede presentarse en corazones normales sobrecargados. El mecanismo principal de esto va a ser el siguiente. Va a haber una resistencia, en este caso va a disminuir la resistencia periférica total, y esto va a dar lugar a un aumento del retorno venoso. Y aunque el corazón esté, por ejemplo, deprimido, el retorno venoso es tan alto que el gasto cardíaco se mantiene elevado. Las causas frecuentes aquí van a ser primero fístulas arteriovenosas o la enfermedad conocida del beriberi, ¿no? Que es en este caso la deficiencia de tiamina. Y estos dos, pues sobre todo en la enfermedad de beriberi, pues va a disminuir la resistencia periférica, va a reducir la contractilidad cardíaca, que en este caso es esta curva de gasto cardíaco deprimido. Pero en el gasto cardíaco va a seguir elevado. ¿Por qué? Por el retorno venoso que hemos mencionado, ¿no? Es decir, hay una resistencia periférica total. Ahora, también existe otros tipos de causas frecuentes dentro de lo que es dentro de lo que es esta enfermedad de la insuficiencia cardíaca de alto gasto, que vendría a ser la tirotoxicosis. Entonces, estas son básicamente hormonas tiroideas que se aumentan y como dan lugar a un aumento del metabolismo. Y por ende, como hay un aumento del metabolismo, la resistencia periférica va a disminuir, ya que específicamente la autorregulación, ¿verdad? Ahora, entonces también se menciona que el músculo cardíaco va a estar debilitado porque pues obviamente está disminuyendo la resistencia periférica, y esto va a hacer que haya una curva descendida. Pero nuevamente el gasto cardíaco va a seguir alto por el retorno venoso aumentado. Entonces, hablemos ahora de la insuficiencia cardíaca de bajo gasto, pero ya también en el shock, que vendría a ser, por ejemplo, el shock cardiogénico, ¿no? Porque el anterior era insuficiencia cardíaca de alto gasto. Ahora, ¿qué pasa entonces en esta insuficiencia cardíaca de bajo gasto o del shock cardiogénico? Entonces, en una situación crítica en la que básicamente el corazón no puede bombear suficiente sangre para mantener la presión arterial ni el flujo hacia los tejidos vitales, esto se va a llamar insuficiencia cardíaca de bajo gasto, y es la causa más común, por ejemplo, en el infarto agudo de miocardio. Entonces vamos a hablar acerca de este ciclo vicioso, porque es un ciclo vicioso que es conocido como básicamente del shock cardiogénico. Entonces lo primero es que va a existir un infarto de miocardio, va a disminuir la contractilidad del corazón. A su vez también va a disminuir el gasto cardíaco. En el anterior no disminuía el gasto cardíaco, aquí sí disminuye. Y por ende, si disminuye el gasto cardíaco, va a disminuir también la presión arterial. Disminuye el flujo coronario porque obviamente depende de la presión arterial, y esto va a dar lugar a que el corazón se debilite más y se agravan la insuficiencia cardíaca y la hipotensión, y nuevamente esto puede dar lugar a un infarto de miocardio, y así básicamente pues da lugar a un ciclo vicioso. Pero existen tratamientos para romper este ciclo. Entonces, para esto, como mencionamos hace unos minutos, los digitales, ¿no? Que en este caso aumentan la contractilidad cardíaca, los vasopresores que aumentan la presión arterial, y lo más importante, el activador del plasminógeno tisular, que es conocido como el TPA, que va a disolver los trombos coronarios si se administra a tiempo. Bien, ahora también tenemos que mencionar, por ejemplo, lo que es el edema agudo de pulmón progresivo. ¿Qué es esto? Bueno, el edema agudo de pulmón progresivo se presenta cuando la insuficiencia cardíaca izquierda se descompensa rápidamente. Y el mecanismo va a ser el siguiente. Primero va a existir un episodio agudo que va a deprimir aún más la función del ventrículo izquierdo. Se va a acumular rápidamente líquido en los pulmones, es decir, va a existir un edema pulmonar, y eso va a dar lugar a que haya una disminución de la oxigenación sanguínea. Por ende, va a existir una vasodilatación periférica. Ahora, esto también va a hacer que aumente el retorno venoso, ya que va a existir una mayor presión capilar pulmonar, y esto va a hacer que se agrave el edema y disminuya la oxigenación.
Y esto pues nuevamente daría lugar a que el corazón se deprima y pues en este caso empeore sobre todo el ventrículo izquierdo, ¿no? Y de esta manera también nuevamente tenemos un círculo vicioso. Ahora, ¿cómo podemos romper este círculo vicioso? Bueno, aquí nos mencionan que el tratamiento de este edema pulmonar agudo puede ser primero torniquetes en extremidades, ya que esto vamos a realizar el secuestro de sangre, así como lo llama el libro, y esto va a dar lugar a la disminución del volumen pulmonar. Podemos utilizar, por ejemplo, también otros medicamentos como la furosemida que hemos hablado hace rato. En este caso es un diurético, ¿no?, que va a eliminar el líquido rápidamente. El oxígeno, que es obviamente muy importante, ya que tenemos que mejorar la oxigenación. Los digitalis, que también mencionamos, que va a mejorar la contractilidad del corazón. Y lo más importante es que tenemos que hacer una diferencia terapéutica. Se menciona que, por ejemplo, en un shock cardiogénico se van a usar expansores de volumen y, por ejemplo, en un edema pulmonar agudo se va a reducir la volemia. Ahora, hablemos para terminar, de lo que es una reserva cardíaca. El libro nos menciona que la reserva cardíaca es la capacidad del corazón para aumentar su gasto cardíaco durante el ejercicio. Pero ¿cómo esto se ve en la insuficiencia cardíaca? Bueno, con respecto a la reserva cardíaca, la reserva va a estar disminuida, sobre todo en la insuficiencia cardíaca, y los síntomas, por ejemplo, al hacer ejercicio van a ser disnea, ya que es la dificultad para respirar, fatiga muscular extrema y también la taquicardia excesiva. Hasta aquí el capítulo 22. Si te ha gustado, dale like y suscríbete, y nos vemos en el siguiente capítulo, donde vamos a hablar de válvulas y tonos cardíacos, cardiopatías valvulares y congénitas, que es el penúltimo tema dentro de la unidad 4.